Hola, hola a todos. Pasando por aquí para compartirles uno de los trabajos que estoy haciendo actualmente, porque voy a empezar a hacerles algunos videitos contándoles algunas experiencias de cómo es que se hacen los trabajos del ser, cómo es que esas emociones que hemos ido arrastrando y no hemos querido verle durante tanto tiempo han quedado allí a un ladito, ¿no? Y entonces pues como decidí hace muchos años trabajar mi ser, sentirme mejor, ser esa persona que confía plenamente en su corazón, en su intuición. Yo hace muchos años decidí emprender el camino de la vida en conciencia, y entonces pues quiero compartirle poco a poco cómo se dan mis trabajos, cómo es que yo logro hacer esto que quiero expresarles a ustedes en mis videos, que es algo muy fácil cuando lo practicas día a día, cuando eres consciente día a día, porque realmente muchos de ustedes hacen los trabajos de las emociones llevándoles a su corazón inconscientemente. Yo solamente les voy a ir recordando o haciéndoles consciente que ya usted sabe esta información. Y pues nada, quería compartirles un trabajo muy especial que he hecho con Madre Tierra en estos días, y es basado en el amor condicionado de una madre. Aquí les va mi historia. Un amor condicionado porque les voy a porque les voy a ser sincera. He tenido un problema con respecto a ser una madre sobreprotectora. Creo que me pasé, ¿no? Me pasé ya de esos límites, y pues llegó esa alarma en mí que debía de prestar atención a mi comportamiento, porque esto no me estaba haciendo sentir en armonía, y pues todo aquello que me llega como incomodidad, como algo que me resisto, o como algo que empiezo a buscar una defensa o un escudo de mi parte, ¿no? O una protección, es un llamado de mi propio ser diciéndome que algo tengo que prestarle atención para llevarle a mi corazón. Esta experiencia que les voy a contar yo la vengo arrastrando desde que soy una madre, y les voy a contar el por qué. Tuve la gran dicha de compartir mi niñez muy sanamente. Tuve una mamá y un papá que hasta el día de hoy eh, comparten su vida juntos, compartimos nuestra vida juntos, ¿no? Pues recibí las dos experiencias con respecto al modo en que las personas o los padres educan a sus hijos, ¿no? Pues tuve la primera experiencia de mi mamá, que era bien dura. Cuando llevaba una nalgadita me la daba, y cuando llevaba el regaño y el castigo también. Entonces tuve la otra experiencia con mi papá, que era una persona muy, muy callada, no era aquel me daba la nalgadita, pero sin embargo solamente tenía que mirarme para que yo entendiera que estaba incorrecto lo que estaba haciendo. Pero siendo una niña, como todos ustedes seguro lo hicieron también, juzgué mucho a mi mamá, ¿verdad? Porque mi mamá era la más fuerte. Y eso me hizo que irme al otro extremo, irme al extremo donde juré que cuando yo tuviera un hijo, oigan, para que entiendan, juré cuando yo tuviera un hijo no iba a pegarle, ni a regañarle, ni a hacer esos castigos, porque parece que yo guardaba ese resentimiento en mi alma. Y bueno, el no saber, porque cuando vas pasando los años y tienes a tus hijos, eh, te das cuenta que nadie nace con el librito de ser un papá, ¿no? Todo el mundo va aprendiendo en el camino conjuntamente con esos hijos. Pero en el caso mío, ¿qué me pasó? Que yo sentí, de cierto modo, guardé ese rechazo a lo que era la educación, en el modo en que mi mamá me la daba a mí. Y pues eso hizo emocionalmente en mí que yo retuviera esa emoción, ese dolor, ¿verdad? Cuando llega mi hora de educar, eh,
me corresponde tener la experiencia de ser mamá, ¿verdad? Entonces, aquí va un patrón que se repite. Lo que rechacé de mi mamá, lo encontré entonces en mi esposo. Mi esposo es ese hombre que es padre de familia, por lo tanto tiene un carácter. Imagínense, yo me fui al otro extremo. Yo no quería educar a un hijo con carácter porque eso lo rechacé de mi mamá y eso me creó un dolor, ¿verdad? Bueno, resulta ser que estaba llegando al punto donde estaba interfiriendo en la educación de mi esposo hacia mis hijos. Se desataron algunas experiencias como por ejemplo, noté que mis niños estaban solamente abrazándome a mí o besándome a mí y lo estaban a él catalogando como alguien malo. Porque claro, él era el que tenía el carácter, él era el que quitaba los juegos, él era el que regañaba y yo no, y no, no regañes, no, eso está bien, déjalo que haga esto, déjalo que haga lo otro. Y entonces, pues bueno, llegó el momento en que esto empieza a hacerme un llamado, porque yo estoy reaccionando así, ¿qué está sucediéndome? Y pido a mi ser una respuesta del por qué estoy teniendo este dolor en mi alma cuando regañan a un hijo. Y pues mi ser tan sabio, que todo me lo responde cuando yo le hago la pregunta, me responde en un sueño. En este sueño me muestra cómo yo estoy celebrando el cumpleaños de un hijo y de pronto, como quería hacerle la mejor fiesta a mi hijo, también quería hacerle el mejor regalo. Cuando elijo el regalo, en ese momento que estoy eligiendo el regalo para mi hijo, llega un señor con su esposa y se llevan, me arrebatan de la mano este regalo. Pues yo voy corriendo detrás de ellos, corriendo, corriendo, hasta que entro en un lugar donde es muy oscuro, lleno de unos perros que son unas fieras. Estaban encadenados estos perros, ¿verdad? Y pues cuando yo entro a ese lugar, esos perros estaban dormidos, menos mal que no me hicieron daño, pero los perros representan la ira. Y pues yo seguía a este hombre y seguí a este hombre, el hombre salió de ese lugar y cuando veo, se encuentra este hombre con su esposa y empiezan a discutir, tienen un litigio de pareja. Y pues yo observo que están teniendo un litigio y les digo, miren, ¿saben qué? Si el litigio es por causa mía, por favor, no lo hagan. Quédense con el regalo de mi hijo, que eso realmente no es tan importante. O sea, mi hijo nunca me exigió un regalo. Y aquí va el entendimiento de mi sueño. Yo dije, este sueño es la respuesta del sentir que estoy teniendo y que sé que tengo que entender para poder llevarlo a mi corazón. ¿Qué entendí de este sueño? Bueno, ¿qué entendí? Que yo quería hacerle un regalo a mi hijo y el regalo era la sobreprotección. Era capaz de llegar a discutir con mi esposo y quitarle todo su poder como padre por defender a un hijo. Esto en mi sueño me mostró que si yo lo permitía o lo seguía llevando en este modo, iba a derivar ciertas situaciones donde la realidad en la que yo habito se iba a poner un poco complicada. Entonces entendí que tenía que soltar el regalo, que era la protección que yo quería darle a mi hijo, porque estaba un poco equivocada. Y soltando ese regalo, que creía yo que era el amor, pero sentía que era un amor con dolor, pues entendí que soltando ese regalo, estaba soltando los posibles problemas que se iban a desatar de este comportamiento que yo estaba teniendo. Todo lo que tú entiendes se libera en tu alma, dejas de juzgar. Y en este caso, yo dejé de juzgar a mi esposo en el modo en que él estaba haciendo su papel de papá. Suelto esto y esa misma noche llega él y me pone una película de un padre que maltrata a su hijo. Pues resulta ser que yo no quería ver la película. Yo decía que esta película era para él, que él era el que tenía que aprender de eso
y que yo no debía de aprender nada en esta película, pero bueno, como todas las cosas que pasan entre él y yo, siempre me trae las enseñanzas porque él no tiene que hacer ningún trabajo, él está completo en el proceso de su vida. Él, vamos a decir que es una persona muy sabia, que ha llegado a mi vida para enseñarme, para mostrarme cosas que necesito integrar en mi alma, ¿no? Como ser. Entonces llega y me dice, mira la película, vamos a verla juntos. Y bueno, la película se la voy a dejar por aquí, por una esquinita para que vean. Es la historia de un padre que maltrata mucho a su hijo. Este padre tenía un problema. Él iba mucho a la iglesia para poder sanar todos sus problemas, sus pecados, pero no lo lograba y entonces frustrado regresaba a casa y bebía continuamente y golpeaba a la esposa y golpeaba al hijo. ¿Qué pasó? Tiempo después, ese hijo, que es el protagonista de la película, envenena a su padre, le echan la bebida, un veneno, y pues él acaba con la vida de su papá. O sea, él pasó de ser la víctima a ser el monstruo de la película. Pero bueno, no se los voy a contar completo, nada más les voy a contar la parte donde, donde yo libero mi emoción, ¿no? Bueno, pues este muchacho es la historia de él y él tiene una hija pequeña donde él va a un viaje y él pierde en ese viaje a esa niña. Imagínense, ahí estaba mi dolor, esa niña muere. Pues a esa niña la violan y no encuentran su cuerpecito. Entonces él tiene una experiencia fuera de su cuerpo donde se le revela todo lo que sucedió y cuando él recupera a su hijita, porque él tenía que hacer un trabajo de perdón a ese ser que mató a su hijita. Entonces se le revela todo esto para que él perdone a ese ser que mata a su hija, porque él, de cierto modo, también fue un asesino. Él también mató a su papá. Y pues como él fue un asesino, tenía que soltar el dolor que llevaba en su alma por haber sido, por haber perdido a su hija, ¿no? Por ese dolor que culpaba a una persona que se había llevado la vida de su hija, ¿no? Y pues nada, entonces tuvo esa experiencia y cuando cuando él tiene esa experiencia de perdón, que él libera eso, encuentra el cuerpo de su hija. Y es ahí cuando estaban haciendo esa ceremonia que entierran a su hija, donde yo empiezo a llorar imparablemente. Y lloro fuertemente al descubrir que había perdido un hijo en una vida. Y esto estaba muy retenido en mi corazón, muy fuertemente. Y por eso, en esta vida, sobreprotegía tanto a mis hijos que no permitía que el papá tomara el rol de padre a ese punto. Esto se los cuento para que ustedes entiendan que muchas de las emociones que venimos experimentando hoy en nuestro presente son emociones que traemos de vidas pasadas y no las recordamos qué experiencia hemos tenido. Bueno, pues parece que en esa vida, todo lo que yo liberé mediante esa película me llevó al entendimiento que en esa vida perdí un hijo. Y pues bueno, les cuento que perdí un hijo porque en aquella época se experimentaban unos castigos muy crueles. Y entonces pues el padre de ese hijo mío implementó un castigo. Los castigos que se experimentaban en ese tiempo era meter a ese niño en un tanque de agua hasta que estuviera sin respiración para que dijera la verdad. Pues ese niño mío se ahogó y se ahogó mediante el castigo dictado por su propio padre. Y pues imagínense, yo había retenido ese dolor en mi alma. Yo había retenido fuertemente y pues aquí en esta vida, en esta existencia, cualquier cosa que dañara a mis hijos iba a activar ese dolor en mi alma. Cuando yo libero todo esto, doy las gracias infinitamente a mi esposo, doy las gracias infinitamente a mi ser por haber visto y entendido qué era lo que me estaba pasando. También cuando pasé por todo este proceso, pude entender
que estaba liberando junto a nuestra Madre Tierra el dolor retenido de nuestra Madre Tierra, aquella Madre Tierra que tenía un cuerpo mental donde en ella se experimentaba la sobreprotección a sus hijos. O sea, uno de los programas más que se experimentan en este planeta Tierra. Esto me llevó al entendimiento de que gracias a que yo tuve esa experiencia, yo pude transmutar junto con nuestra Madre Tierra todo el dolor de la separación que se hizo del hijo y la madre, del hijo y del padre, porque de cierto modo se separaron los tres. Bueno, esto fue creado como experiencia, como distorsión de la realidad orgánica. Se creó un programa donde se va a experimentar el ser un padre sobreprotector. Entonces, bueno, lo que entendí es que nuestra Madre Tierra, uno de los programas que experimentó muy fuertemente hace muchísimo tiempo en otras vidas, fue el dolor de la separación de sus hijos, ¿no? Y pues eso causó, de cierto modo, el juzgamiento en la experiencia humana. Las religiones, donde quisieron implementar la educación perfecta a un hijo, y allí se dio la separación, porque allí se dio todo ese juzgamiento donde tú juzgas a una persona de buena o de mala. Y eso era lo que me estaba pasando. En mi historia de hoy presente, yo me sentía que era la madre buena y mi esposo el padre malo. Pues todo eso es lo que ha venido pasando desde que se creó el programa educacional, desde que se creó toda esa separación del hijo, del padre y la madre, mediante las religiones. Y quería venir aquí a contárselo porque, bueno, gracias a esta experiencia se han desatado muchísimos otros entendimientos que Maide les va a expandir en un video. Porque gracias a esta experiencia que yo he tenido que liberar junto con Madre Tierra, gracias a mi propia experiencia, he podido transmutar ese dolor que ella ha ido acumulando durante tanto tiempo por la muerte de un hijo. Pues entonces se han derivado muchos más entendimientos con respecto a todo el programa de la religión, que es perfecto. Siempre voy a terminar así diciéndolo. No le estoy diciendo a usted que se salga del programa, solamente vamos a hacerles ver cómo todos estos programas que se vinieron inculcando de generación en generación han ido causando un desorden emocional, han ido causando un dolor en nuestra alma. Entonces Madre Tierra ha cargado en su espalda con todo este peso de nosotros, ¿entienden? Y hoy, como estamos teniendo un proceso de expansión y evolutivo de este planeta, conjuntamente con ella vamos a liberar toda esa carga energética. Esta experiencia que yo les cuento, a lo mejor no es que yo he vivido esa vida en otra ocasión, sino que como me corresponde, porque soy una transmutadora de la energía negativa y de las experiencias dolorosas, ese es mi trabajo en esta tierra, verles, sentirles y llorarlas para entenderlas. Entonces pues me tocó tener esta experiencia muy suave, muy ligera, pero muy hermosa a la vez, para contárselas a ustedes y para que entiendan cómo se dan los patrones que se repiten, que venimos cargando de generación en generación, venimos arrastrándola desde allá. Todo aquel pasado de abuelita y abuelito. Entonces pues nada, quería contarles esta historia que fue muy bonita. Todo está marcado desde un estado muy alto, todo está trazado como experiencia. Nosotros ya hemos trazado todo desde el estado más alto en nuestra conciencia. Y cuando venimos aquí a este juego de la vida, todo es perfecto. Todo es perfecto. Si en aquellos tiempos el castigo era así, al punto de llegar a desvivir a un ser, pues eso también era perfecto, no debemos de juzgarlo porque también estuvimos participando y eso es parte de nuestra oscuridad. Entonces, pues, seguro ustedes no recuerdan nada de esto, pero si a alguien le resuena o le llega a su alma lo que les estoy expresando, puede estar seguro
que muchos de los dolores que nos hacen sobreproteger a un hijo o a un animalito, porque ahí está también la información con respecto a un animalito, porque aquellos animalitos que tenemos en nuestra casa forman parte de nuestra vida como si fueran hijos también. Y cuando sucede algo fuerte con un animalito, pues nos sumergimos en un dolor tan grande que no queremos y juzgamos incluso a esas personas que han hecho daño a esos animalitos. Pero bueno, el real amor incondicional es donde ese ser o ese animalito se va de esta vida sin juzgar a nadie, se va feliz porque ese fue el camino que había trazado. Ese era el aprendizaje que tenía que llevarse. Nosotros, que fuimos los que nos quedamos y sufrimos ese dolor de esa pérdida, tenemos que entender, integrar a nuestro corazón que todo se da perfecto como tiene que ser. Porque cada vez que se da una experiencia a nuestro alrededor como esto, deja mucho dolor. Y es porque nos han acostumbrado, porque no hemos tenido el entendimiento de que no existe la muerte, de que no somos solo este cuerpo físico, que somos algo más. Pero si todos empezamos a entender y a sentirnos sobre todo, a sentirnos, a conectar con nuestro sentir y a recordar que en alguna experiencia de su vida usted se habrá dado cuenta que usted siente que usted no es solamente este cuerpo. Porque yo pude tener una experiencia de muerte y lo pude ver, pero a lo mejor usted no la tuvo, pero sí tuvo algún sueño algún día que se ha visto que está fuera del cuerpo. ¿Y eso qué significa? Pues ahí tiene su respuesta. Entonces, pues nada, liberé junto a Madre Tierra todo ese dolor y hoy aprendí que los dos roles en mi experiencia son fundamentales, tanto la mano fuerte como la mano que pasa y da cariño. ¿Qué les pareció? Dejen sus mensajes, compartan si les fue nutritivo esta información. Y pues les dejo un saludito hasta el próximo video donde les voy a ir enseñando cómo hago mis trabajos para alivianar mi dolor, para ir por esta vida en un estado de conciencia libre y sano, donde no arrastro ni miedo, ni limitantes, ni experiencias dolorosas. Ver la vida desde este punto para mí es mágico. Les invito a ustedes que se observen cuando se hagan conscientes que están protegiéndose de algo. Eso es un detonante que les hace entender de que usted algo tiene que trabajar, porque ese escudo que usted está poniendo para protegerse de esa espada que le va a herir es simplemente el dolor que no le deja ver más allá. Pues quite ese escudo para que empiece a destapar y abrir puertas increíbles que le van a mostrar quién es usted desde los inicios. Si usted de verdad desea saberlo, si usted de verdad siente que necesita esa información, pues hágalo. Se lo recomiendo. Es muy lindo caminar por esta vida en esa armonía. Soy un ser humano igual que ustedes. Cuando estoy triste, lloro. Cuando me molesto, tiro fuego por los dientes. Pues quiero decirles que soy un ser normal. Mi vida es la vida normal, cotidiana, que también tienen ustedes. Y bueno, pues aquí ya termino dejándoles un abrazo y me da gusto compartir todas estas experiencias para que también ustedes